Muy buenas, compañeros. Tenemos un nuevo podcast. En este caso vamos a hablar sobre la rotura del ligamento cruzado anterior. Al final es un tema súper extenso que quizás en el futuro, si os gusta, podemos hilar más fino, pero voy a intentar en este ratito, en estos 15-20 minutos, daros una visión general de todo lo importante y luego ir hacia temas concretos, que creo que es lo que más nos importa a los preparadores físicos en baloncesto, y a cómo podemos intentar transformar esta información en contenido práctico que podamos utilizar, ¿vale? Entonces, en primer lugar, voy a decir que hay muchísima evidencia que viene del fútbol. Es un problema grave no solo en baloncesto, por supuesto en fútbol, y se investiga muchísimo. Entonces, por ejemplo, este primer estudio de Rose et al. 1995. Estos estudios estarán puestos en el perfil del podcast, en la descripción. Podéis descargarlos sin problema, ¿vale? Si queréis analizarlos. Y básicamente lo que hacían era analizar en futbolistas qué ocurría cuando se lesionaban de esta lesión de LCA, ¿vale? Entonces, lo que decían estos autores, lo que encontraban es que la rotura de LCA era un tercio de todas las lesiones de rodillas, que al final ocurría más, ya lo sabemos, en mujeres, había más prevalencia en las mujeres y en concreto ocurría mucho en deportistas de élite. Es decir, esto ocurre mucho en profesionales, no solamente un tema de personas quizás de menos nivel o amateurs, ¿vale? También se decía que en concreto en este estudio compararon algunos deportes y encontraron más lesiones en aleros. No sabemos por qué, pero fue algo que encontraron, ¿vale? Las lesiones de rotura del ligamento cruzado anterior ocurrían a una edad más temprana en mujeres que en hombres. No sabemos si puede ser a lo mejor un tema hormonal, un tema de falta de fuerza en edades tempranas que preparen a esas mujeres, pero era lo que encontraban estos autores al analizar esa prevalencia y esa incidencia lesional. El 30%, vamos a ver ahora qué ocurría o qué impacto tenía este tipo de lesión. Entonces, lo que hacían era ver cuándo se lesionaba el jugador y hacían un estudio prospectivo, es decir, desde ese punto analizaban hacia adelante. ¿Qué ocurrió, vale, los años siguientes a que se lesionase un jugador, un grupo de jugadores, ¿vale? Pues con el grupo de los lesionados, el 30% de esos jugadores que sufrieron una rotura de LCA sean activos en fútbol profesional, ¿vale? Al mismo nivel o nivel similar al que estaban antes de lesionarse, tras 3 años, ¿vale? Pues esto, quiero decir, tampoco nos dice mucho, pero vamos a compararlo con el grupo control, es decir, jugadores similares del mismo nivel que no habían sufrido esa lesión de LCA. Y en este caso era el 80% los que seguían activos. Es decir, vemos cómo el LCA es una lesión que tiene muchísima implicación. Es cierto, o un impacto muy fuerte sobre su carrera. Es cierto también que estos jugadores, este estudio, tiene datos mucho más antiguos que los actuales, es decir, que al final antes era una lesión que podía directamente retirarte, a día de hoy no es así, pero aunque seguramente sean mejores los datos, no van a ser mucho mejores. Quiero decir, aunque obviamente a lo mejor ahora en vez de ser un 30% pueden ser un 50, un 60%, o a lo mejor incluso más, va a ser complicado que esa rotura del LCA no haga que ese jugador se retire antes o por lo menos que rinda a peor nivel. Es decir, a lo mejor sigue jugando, pero si antes jugaba en un nivel, imagínate, primera división, a lo mejor ahora juega en un primera de mucho peor nivel, más abajo, tabla baja, o igual de segunda división. Es complicado que un LCA se recupere sin tener implicaciones graves sobre el rendimiento. Y de hecho, en este estudio, ningún jugador estaba activo al mismo nivel tras 7 años. Es decir, ningún jugador del grupo que se había lesionado. Es decir, vemos cómo tenía consecuencias muy graves. Como digo, puede ser que actualmente sea un poco menos severo. Quizás en baloncesto tenemos casos de jugadores que se lesionan en el LCA y consiguen después volver al mismo nivel, pero es más la excepción que la norma. Normalmente pierdes el ritmo, pierdes prácticamente una temporada, o dependiendo de cuánto te pille, puedes casi perder 2 temporadas entre que después coges el ritmo, tienes que fichar también por otro equipo que confíe en ti y está realmente complicado, ¿vale? Simplemente para que sepamos lo importante que sería evitar que esta lesión se dé o reducir todo lo posible las probabilidades de que se dé, ¿vale? Vamos ahora a analizar otro estudio y aquí hablaban más de los factores de riesgo, ¿vale? Al final yo creo que no nos interesa solamente la incidencia la prevención, y la prevalencia, perdón, que nos interesa mucho, pero también tenemos que empezar a saber por qué ocurre o qué factores pueden hacer que sea más probable que ocurra, ¿vale? Tenemos en primer lugar factores externos, pues por ejemplo temperatura, superficie, tipo de calzado, etcétera. Y en este caso hay veces que es verdad que pensamos que no podemos controlarlo, pero hay veces que podemos hacer más de lo que pensamos. Os pongo un ejemplo. En la temperatura, pues no podemos obviamente cambiar el tiempo, pero a lo mejor si sabemos que cierta temperatura hace que sea más probable, podemos elegir entrenar a otra hora. La superficie, por ejemplo, en baloncesto es la que es y entrenamos donde entrenamos. Eso es cierto, pero muchísimas veces os habrá pasado, porque me ha pasado a mí muchísimo, que
la pista resbala. En concreto, no he encontrado ninguna evidencia, de momento, quizás en el futuro lo encontremos, de que una pista pues, más sucia provoque más riesgo de LCA. Creo que es obvio que de otro tipo lesiones musculares, por ejemplo, al irse el pie y que se produzca una elongación, sí que es algo más probable, pero en general creo que es peligroso que una pista esté sucia y resbale. Y es algo que, en principio, podemos hacer algo. Es decir, podemos hablar con el club, podemos hacer con los jugadores que lo limpiemos o lo limpien antes de entrenar, podemos llegar a un acuerdo con a lo mejor la instalación para que se limpie cada noche. Hay diferentes cosas que a lo mejor podemos hacer y que no son competencia directa, pero realmente van a impactar en cuánta gente se lesione o por lo menos en las probabilidades de que esto ocurra. Y también puede ocurrir lo contrario. En el CA esto pasa, por ejemplo, en fútbol, cierto sistema de taco, de botas de tacos, también sobre todo con césped artificial, se da mucho más LCA que en césped natural. El césped natural, en cierto punto, si está bien preparado, bien regado, se arranca, es decir, no sujeta tanto el pie. El artificial no ocurre eso. Por lo tanto, que quizás en baloncesto sí puede tener sentido que una pista excesivamente ya no limpia, sino, por ejemplo, que el jugador, que sé yo, utilice algún tipo de sticky pad de estos en el que la zapatilla está tan limpia y agarra tanto que eso quizás no deje rotar nada el pie. Solamente lo digo para que pensemos un poco fuera de la caja, ¿vale? Y que no solamente prevenimos con el ejercicio en sí, sino un conjunto de factores. Hacer que el jugador duerma mejor, hacer que consiga poner el modo de entrenamiento en vez de simplemente estar desconcentrado, diferentes cosas que a lo mejor no parece que son nuestro trabajo, pero que afectan a nuestro trabajo, ¿vale? Luego tenemos factores internos, que prácticamente, o la mayoría, son modificables. No todos, pero podemos influir en muchos de ellos, ¿vale? Por ejemplo, la actitud de la rodilla. No, de primeras diríamos que es algo genético, congénito, algo que el jugador viene con ello, pero en diferentes ejercicios con trabajo de fuerza puede hacerse que una articulación sea menos laxa. Y tenemos, por ejemplo, el caso de muchos deportistas adolescentes que el hombro se les subluxa o está cerca de subluxarse continuamente y en cambio empieza a hacer fuerza, empieza a hacer gimnasio, ganan masa muscular, pues el deltoides, el pectoral, diferente musculatura anexa al hombro y se deja de subluxar. ¿Por qué? Porque hemos hecho que esa articulación tenga algo más de laxitud o que tenga una laxitud parecida, pero que el mecanismo de compensación y de protección sea mucho más fuerte, ¿vale? También, por ejemplo, la superficie intercondilia pequeña y estrecha. Esto va a hacer que sea más probable. Aquí, en principio, no podemos hacer nada, simplemente conocerlo, ¿vale? Estar en fase preovulatoria. Para las prepas que trabajéis con chicas, con mujeres, pues podéis tenerlo en cuenta. No sé hasta qué punto se puede traducir en decisiones prácticas, pero si estáis en un nivel en el que ya hiláis muy fino, puede ser que a lo mejor cuando estéis en fase preovulatoria, cuando ciertas mujeres estén en esa fase, no es el mejor momento para meter tareas demandantes a nivel unipodal de equilibrio o de aterrizajes, por poner un ejemplo. O quizás no tiene sentido en ese momento dar una caña especial, un estímulo especial a la cadena posterior, porque vamos a fatigarla y va a hacer luego menos de contrapartida, contrapunto de la fuerza del cuádriceps y va a sujetar menos la rodilla. También tener baja fuerza relativa isquio-cuádriceps, es decir, que el ratio isquio-cuádriceps sea malo, que el cuádriceps sea mucho más fuerte que el isquio, eso también es un riesgo. Y obviamente aquí tenemos muchísimo que decir los prepas y podemos atajarlo y mejorarlo. Fatiga muscular, también muchísimo, podemos enfocarlo desde la parte más central con pues, consumo de oxígeno, que tengamos más capacidad cardiovascular y también de la parte más periférica con pues que sean más oxidativas nuestras fibras, que las fibras tipo 1 estén más desarrolladas, básicamente fuerza resistencia. Habrá que ver cuál es el compromiso óptimo entre ser más resistentes, pero obviamente no hacerlo menos explosivo, porque si no se va a dar lo que ocurre muchas veces, se llama la paradoja de las lesiones, que los deportistas más explosivos, con mejor forma física, no con mejor forma física, perdón, pero sí más explosivos, más elásticos, más rápidos, se lesionan más. Pero claro, ese es el tipo de jugador que queremos para el rendimiento. Un jugador que sea totalmente diésel, lento, cero explosivo y que salte poco, se va a lesionar menos, pero no nos interesa en el equipo. Entonces hay que encontrar un equilibrio entre que tenga cierta resistencia a la fatiga muscular, pero que eso no le hagamos explosivo, que es lo que es importante en baloncesto. Después, baja fuerza y propiocepción, estabilidad, equilibrio, como queréis llamarlo, del core. Es decir, al final el core es un concepto, es verdad que es muy un poco etéreo, abstracto, difícil de definir o difícil de explicar cómo trabajarlo bien o no, pero se ha visto que una buena capacidad de que el core esté estable con la alineación lumbopélvica, en la posición que debe estar y que sea capaz de transmitir
y de ayudar a que el tren superior esté alineado como debe ser con el tren inferior, produce que haya menor riesgo de LCA. Y lo mismo al contrario, una baja fuerza, propiciación, estabilidad del core hace que haya más riesgo de LCA al modificar la estabilidad lumbopélvica y al hacer que el tren superior y el core y los miembros superiores no estén como deben estar alineados con el tren inferior y que pongan más estrés, por ejemplo, a la rodilla. También la alta dorsiflexión de tobillo a realizar acciones de diferentes movimientos. Esto es interesante porque en esos momentos no se debe hacer ese gesto con tanta dorsiflexión. Entonces aquí no hablan de que tengas demasiada dorsiflexión, sino que en ciertos movimientos esté esa dorsiflexión producida. Entonces, no es que queramos que nuestros deportistas tengan poca dorsiflexión, no es eso, sino que un deportista que tiende, por X razones, a hacer un gesto con demasiada dorsiflexión, parece que pone demasiado estrés a la articulación de la rodilla y que ahí puede darnos ese daño en ese ligamento. También desplazamiento lateral del tronco. Esto iba en la línea de lo que comentamos anteriormente, que cuando hagamos un cambio de dirección o ciertos movimientos, el tronco no esté donde debe estar alineado y se vaya para un lado o para otro, hace que aumenten las demandas a nivel de estrés articular. Después va algo dinámico de rodilla, que ya lo sabemos, aunque hay un poco de controversia, porque algunos estudios autores empiezan a indicar o empiezan a elucubrar que podría ser una consecuencia, es decir, que cuando el ligamento se rompe, ahí se produce el valgo y no que se produce por el valgo. Es decir, que es como una a posteriori y no a priori. Pero en principio creo que la mayor parte de evidencia muestra que sí que hay una relación entre un valgo dinámico de rodilla hecho a alta velocidad y descontrolado pone en riesgo y estresa al ligamento cruzado anterior. Y creo que es lo actualmente a día de hoy lo más lógico y lo que podemos defender. En el futuro ya veremos si hay que decir algo diferente o si tenemos que reaprenderlo, lo haremos encantados. Después también la rotación interna aumentada, tanto de rodilla, por así decirlo, como rotación interna de cadera y rotación externa tibial. Entonces tenemos muchísimos factores que vamos a intentar poco a poco traducirlos a cosas más, por así decirlo, más claras y en nuestro lenguaje que entendamos fácilmente y que podamos traducir en decisiones y ejercicios. ¿Vale? Situaciones. ¿Qué situaciones todos estos factores se pueden dar, ¿vale? Se pueden traducir en riesgo. Cambio de dirección. Es obviamente un factor de riesgo. A mayor velocidad y, en principio, mayor angulación, más agresivo es para la rodilla. Aterrizajes. En baloncesto tenemos continuamente aterrizajes con dos piernas, con una pierna, con dos piernas en dos tiempos, en un tiempo, con contacto, a veces cayendo sobre jugadores y es un factor de riesgo, una situación lesional muy clara. Hay que intentar, obviamente, todo lo posible prepararnos para ella. Aquí muchas veces lo hablamos Jaime y yo y diseñamos tareas que Jaime hace muchas que a mí me gustan bastante, en las que él, con su propio cuerpo o con fútbol o con diferentes implementos, desequilibra al deportista y realmente le pone al límite. Y yo creo que haciendo esto poco a poco, a veces lo hacemos también con bandas elásticas, por ejemplo, haciendo que el jugador salte, pero tiene una banda elástica alrededor de la rodilla. Entonces, al saltar en el aire, le tiramos y tiene que caer o en una pierna o en dos piernas, pero con dos tiempos. Y tiene que intentar buscarse la vida para aterrizar lo mejor posible. Esa tarea realmente es demandante, es dura y es difícil. Entonces, eso poco a poco entendemos que puede prepararle para que cuando vaya a hacer un mate y le empujen fuerte, caiga en dos tiempos y sea capaz. Si yo todo lo que hago en mis entrenamientos es, por ejemplo, saltar a dos piernas, caer dos piernas, sin toma de decisión, sin perturbaciones, sin nada, realmente no parece lógico que luego esté listo para todas las demandas del partido. También habrá gente que diga, yo prefiero solamente que jueguen y que lo practiquen el partido y ya está. Es otro punto de vista, no lo compartimos, pero también puede ser adecuado si así, quiero decir, si así lo consideras y te da buenos resultados, ¿vale? También acciones con extensión de rodilla completa. Esto lo sabemos que, por ejemplo, el caso en el que saltas, un jugador salta y por X razón aterriza con la rodilla bloqueada. Eso es muy, muy lesivo para el cruzado anterior y puede ser que directamente quiero decir, lo rompa, ¿vale? Lo triture. Entonces, esto puede pasar si alguien justo le da un golpe a una rodilla cuando está aterrizando, entonces le fuerza esa preextensión y también puede ser en ciertos gestos porque el jugador no tiene una buena o no tan buena como podría conciencia corporal, entonces esa rodilla él piensa que está en un ligero flexo, pero está casi totalmente extendida y el impacto contra el suelo la acaba de hiperextender, ¿vale? Después lo que dijimos, un valgo dinámico de rodilla en ciertos gestos, como por ejemplo un aterrizaje o un cambio de dirección.
Y hay que distinguir lo que es un valgo dinámico de rodilla fisiológico, que debe ser así y que es normal, y que siempre los deportistas, los atletas, diferentes deportes, se produce cierto valgo y esto nos hace como de trampolín, como de látigo para saltar más y ser más rápidos. Y eso es normal y no queremos evitarlo. Ahora, una cosa es que haya un pequeño valgo dinámico que nos sirva eso de trampolín o de látigo para acumular energía elástica, y otra cosa es que el jugador no consiga tener anidación articular por debilidad de glúteo, por excesivo tono de los aductores o simplemente por mala consciencia corporal, ¿vale? Y luego la rotación externa de tibia que habíamos comentado. Estas son básicamente las situaciones. Entonces, vamos a resumirlo en aterrizajes, cambios de dirección, yo diría que es lo más importante, porque luego es verdad que la hiperextensión de rodilla debía ser más la excepción y algo que no ocurriese que la norma. Entonces hay que centrarse mucho en cambio de dirección y aterrizajes. Vamos a hablar de un metaanálisis de 10 estudios que analizaba intervenciones preventivas, o como queréis llamarlo, para reducir el riesgo lesional, y lo que encontraron fue que realmente se reducía significativamente la incidencia de lesiones de tren inferior a nivel general y muchísimo las de tobillo. Pero vieron en este metaanálisis que no ocurría lo mismo con lesiones del ligamento cruzado anterior. Es decir, parece que hay un problema y que estamos perdiendo algo o que no estamos consiguiendo trabajar tan bien como deberíamos los factores de riesgo que afectan al ligamento cruzado anterior. Es decir, que parece que hay muchos factores de riesgo que son comunes a las lesiones de tren inferior y por eso con estas intervenciones más generalistas casi todas las lesiones de tren inferior a nivel general disminuyen y muchísimo, por ejemplo, las de tobillo, por poner un ejemplo de otra articulación, pero no es lo mismo, no ocurre lo mismo con el ligamento cruzado anterior. Entonces hay que intentar ir un paso más allá, hay que intentar ver qué no estamos haciendo. Y desde mi punto de vista, y también de Jaime, en el punto de vista de Asesport, creemos que es que muchas veces la intervención preventiva o como queráis llamarla no es suficientemente agresiva y, por ejemplo, esto lo hablamos mucho el año pasado en el workshop que hicimos en Valladolid, que este año repetiremos el 22 y el 23 de junio. Ya dentro de nada anunciaremos cuándo podéis reservaros porque va a ser una evolución, va a ser más potente con más docentes y realmente va a ser un evento, más que una formación, va a ser un evento en el que va a haber, pues eso, networking, contactos, cenas, pasárnoslo bien, pero bueno, eso no simplemente formación, sino también intentar un poco compartir experiencias dentro y fuera de la propia formación. Pero bueno, que me voy por las ramas. Simplemente quería decir que en esa formación el año pasado hablamos mucho de cómo intentar reducir lesiones de tobillo. Y Jaime, por ejemplo, trabajó con diferentes compañeros y alumnos. Uno fue Pablo, el fisio, por ejemplo, del Breo. Otro fue un chico, no recuerdo ahora mismo, un chico de Vigo, exageradamente fuerte. Me acuerdo que Jaime lo tuvo que sudar para conseguir romper la posición a nivel articular. Y básicamente comparábamos lo que puede ser el esfuerzo que hace un jugador cuando intenta trabajar la fuerza, por ejemplo, del tobillo con bandas elásticas, el típico ejercicio en el que estoy hablando con mis compañeros, ahí tumbado y hago un poco pues de versión o inversión de tobillo con una banda elástica. Y luego lo que es que te coja Jaime y te diga, vale, mantén el tobillo en esta posición. Y Jaime intentando romperte la posición y tú o te defiendes o, entre comillas, te parte el tobillo. Obviamente, luego el prepa va a regular la intensidad, pero la idea con el jugador es, mira, tú intentar mantenerte aquí y yo te rompo la posición. Eso en diferentes gestos de mayor o menor desventaja mecánica, mayor o menor angulación. ¿Qué hace eso? Que ese tobillo obviamente esté mucho más preparado, mucho más fuerte, que esos ligamentos se adapten, como se adapta cualquier tejido del organismo a la carga. Si yo es como hacer, por ejemplo, un press banca. Si me pongo la barra y una banda elástica de 10 kilos, no se adapta igual mi cadena anterior, por ejemplo, que si me pongo poco a poco hasta 120 kilos. Es decir, obviamente esa estructura cada vez se hace más fuerte hasta que puede soportar esas demandas. Si yo entreno siempre con la banda elástica y la barra y un día me pongo 120 kilos, me rompo obviamente el pecho, los hombros y cualquier estructura que tenga que hacer frente a esas demandas. Algo así es lo que hablamos y algo así creo que es lo que tenemos que hacer en el LCA para intentar de verdad reducir su riesgo lesional y su incidencia, ¿vale? Entonces vamos a traducir todo lo que hemos hablado en este podcast, ¿vale? Que creo que ha sido bastante información muy reducida, es decir, muy resumida. Al final, los estudios que he analizado son muchos y ha habido mucha información y creo que aquí hemos dado los puntos más importantes para que en muy pocos minutos escuchando el podcast os quedéis con lo importante, ¿vale? Ahora vamos a ir a por lo más importante y a por lo que más podemos traducir al día a día. Básicamente, cómo podemos prevenirlo, reducir su riesgo lesional, como queráis llamarlo. En primer lugar, creo que la fuerza. La fuerza va a ser clave y mención especial para el isquio y para el glúteo.
No quiere decir que solamente sea importante esto, ni mucho menos, pero creo que muchos deportistas tienen la cadera anterior, sobre todo cuádriceps, bastante fuerte. Podrían mejorarlo sin ninguna duda. Podemos ser más fuertes, más explosivos, 100%, pero creo que es muy común ver a chicos, ver a jugadores profesionales, ver a un montón de deportistas, de jugadores de baloncesto, que tienen un cuádriceps bastante fuerte, relativamente fuerte o a veces muy fuerte y unos isquios exageradamente débiles. O sea, unos isquios, a lo mejor, por ejemplo, de probar un isquio nórdico y no pueda hacer uno ligeramente despacio. Es decir, no son capaces cuando el cuádriceps es muy fuerte. Eso no puede ocurrir y eso nos pone al isquio en una situación, perdón, al LCA, una situación muy delicada. Bueno, al isquio también. Quiero decir, cuando el cuádriceps se extiende a la tibia a mucha velocidad y el isquio tenga que desacelerarla, primero no va a poder, mucho riesgo de lesión muscular, sobre todo en velocidades cercanas al sprint, y después cuando tenga que proteger la rodilla para que no se rompa el LCA, va a estar en una situación muy complicada y conforme se vaya fatigando, aún más lesión, o sea, más riesgo de lesión. Después, el glúteo, mucha fuerza de glúteo. También muchos deportistas, glúteo débil, y el glúteo al final tiene un montón de acciones, tiene la extensión de cadera súper importante, abducción, rotación externa, un montón de gestos que deberíamos potenciar. Al final, ese glúteo, en principio, si está muy fuerte, nos va a ayudar mucho con la alineación articular y no sobrehacer o no exagerar demasiado el valgo dinámico de rodilla, que sea simplemente fisiológico cuando debe ocurrir, pero que no ocurra por debilidad a nivel de glúteo o porque una fatiga en el glúteo medio nos haga tener poca articulación, poca alineación articular, ¿vale? Después, no solamente vale con la fuerza, es decir, imagínate, por ejemplo, que un deportista se pone a hacer muchísimos isquios nórdicos, que es un ejercicio que me encanta, se pone a hacer, por ejemplo, mucho peso muerto rumano, mucho hip thrust, creo que es un muy buen trabajo que hay que hacer, pero creo que es incompleto, tanto con este objetivo como en general, si no hacemos nunca unipodales. Al final, el baloncesto creo que muchísimas veces, o casi siempre, tenemos un gesto o unipodal o bipodal, pero asimétrico. Es decir, muchas veces el baloncesto no es totalmente bipodal. Por ejemplo, estoy con el balón, estoy en una posición medio de staggered y ahora empujo hacia un lado. No es que empuje solamente, por ejemplo, la pierna izquierda pase hacia la derecha. Empuja las dos, pero en una posición asimétrica y en un ratio, a lo mejor una proporción 80-20. Por lo tanto, creo que no tiene sentido si solo trabajamos de forma bipodal. Entonces, ejercicios unipodales. En primer lugar, fuerza, es decir, a mí no me gusta o tengo un poco de manía cuando los jugadores, por ejemplo, dicen, vale, voy a hacer un peso muerto unipodal y se ponen la típica mancuerna, imagínate, de 15 kilos y hacen un peso muerto contralateral, es decir, pierna izquierda, brazo derecho, en equilibrio. ¿Eso qué es un ejercicio de fuerza? En mi opinión, no. Puede ser de activación, puede ser de prehab, como queráis llamarlo. Para mí eso no es fuerza. ¿Qué es fuerza? Creo, o que pongas las demandas de kilos muy altas o de velocidad. Es decir, a lo mejor sí que es fuerza, pues hacer un kettlebell swing con banda elástica. Tú lo haces al 100% y aunque el peso no te lleva a que sea fuerza máxima, la velocidad, el efecto de la inercia de la kettlebell, más luego la banda elástica, sí que hace que sea fuerza explosiva, explosiva, como quieras llamarlo. Básicamente me refiero a que el trabajo unipodal debe tener un componente de fuerza en el que tengas estabilidad. Pues, por ejemplo, máquina Smith, multipower, mejor que peso libre si haces un split búlgaro con barra, porque la barra te va a dar poca estabilidad, va a estar más centrado en equilibrio que en fuerza. A lo mejor si no tienes multipower, hazlo con mancuernas. Si eres muy fuerte, dos mancuernas, lo más estable posible y a darle caña. Si no son tan fuertes tus deportistas, a lo mejor solamente una mancuerna, con la otra te agarras algo fijo y ahora con estabilidad a ir cerca del límite, a de verdad mover kilos, ¿vale? Y luego otro componente en el que la fuerza no es lo primordial, sino el equilibrio. Es decir, yo, por ejemplo, puedo hacer tareas de split búlgaro, que creo que es un ejercicio muy bueno. Puedo hacer, por ejemplo, después un hip thrust a una pierna, ejercicios con estabilidad, con pocas demandas de equilibrio, porque al final, cuanto más equilibrio, menos fuerza y viceversa, ¿vale? Y después, tareas en las que intento cambiarlo. La fuerza no me importa casi, sino el equilibrio. Un ejemplo puede ser una sentadilla unipodal sobre banco. Yo me pongo a lo mejor o sin peso o 5 o 10 kilos en las manos e intento bajar, no a sentarme, sino que yo estoy sobre un banco y bajo en equilibrio. Al final cuesta mucho más por equilibrio que por fuerza. De hecho, si te apoyas un poquito en algo que solo te alivie nada, 5 kilos o menos, pero que tenga estabilidad, lo haces fácil. En cuanto te quitas la mano, es difícil. Ese gesto más, por ejemplo, el típico Y balance test, el test de la Y. Cualquier ejercicio en el que tengamos las demandas de equilibrio aumentadas va a ser muy interesante. Entonces, ejercicios unipodales, tanto con el foco en la fuerza como el foco en el equilibrio, ¿vale?
Después fuerza y estirar del pie. Por una parte, intentamos mantener el arco plantar. Aquí va a depender muchísimo de cada persona. Habrá gente como yo que tengamos el pie cabo y que para nosotros no es un problema mantener arco plantar. Puede serlo en ciertos ejercicios, puede ser con velocidad, puede ser por algún tema de que las demandas están muy aumentadas, pero de por sí tenemos mucho arco plantar. Pero muchos deportistas, muchísimos, sobre todo ocurre a deportistas negros que tienen pies planos casi siempre, y entonces ellos tienden primero a no tener arco plantar y después a tender a una pronación excesiva. Justo dos problemas graves de cara al pie y al LCA. Es decir, tenemos que intentar con la fuerza del pie mantener el arco plantar, por ejemplo, el short foot exercise, podemos hacer el típico, bueno, lo podéis mirar en internet, short foot exercise, porque es muy difícil de explicar y además es difícil de hacerlo, hay que practicar. Y por otra parte, ejercicios para evitar la pronación excesiva. En este caso, como os comentaba, ejercicios de resistencia manual, como explica Jaime en una formación de nuestra membresía, en el Learning Lab, ¿vale? Y también, por otra parte, con bandas elásticas, con diferentes ejercicios de intentar evitar la pronación. De esa forma, estaremos optimizando el pie para que ayude a la rodilla a que no se lesione ese LCA, ¿vale? Después trabajo de feed forward. Tiene un nombre muy, muy cool, pero básicamente se refiere a que el feedback en principio es que tú haces una repetición, la acabas y o un entrenador o tú mismo recibes feedback de cómo lo has hecho. En cambio, el feed forward es que tú en el propio gesto consigues ajustar para corregir el movimiento antes de que finalice, por así decirlo. Vale, vamos a poner un ejemplo. Imaginaos que tú saltas y vas a caer con dos piernas, ¿vale? Pero alguien te empuja y no puedes caer como quieres. El feedback sería, vale, yo salto, me empujan y caigo de una forma, ¿vale? Y después digo, vale, no he caído de la mejor forma posible, la siguiente lo hago diferente. El feed forward es que tú saltas, esto que he dicho es el feedback, no me he equivocado, perdonad. El feedback es que tú saltas, por ejemplo, te empujan, caes de una forma que no querías, tomas información y el siguiente lo harás como querías, ¿vale? El feed forward es que en el propio gesto, cuando algo cambia, tú consigues reajustar y ya caes como querías. Ponemos un ejemplo de una tarea que hacemos bastante en Asesport. Yo pongo a los jugadores, tienen una valla delante o un cajón, ellos saltan y quieren saltar, por ejemplo, de pierna izquierda a pierna derecha. Yo estoy enfrente de ellos en el cajón. Cuando están en el aire, yo les señalo una dirección. Puede ser la misma que ellos tenían o puede ser la contraria. Ellos en el aire tienen que hacer, por ejemplo, de izquierda a derecha, pero en el aire tienen que hacer izquierda, izquierda. Y entonces es súper agresivo, hay que ir poco a poco, pero ese jugador no puede caer de izquierda a derecha y decir, vale, lo he hecho mal, la siguiente es izquierda. No, no. En el propio momento tienes que crear un esquema motor diferente, tienes que ser capaz de que el cerebro dé la orden y que tu cuerpo la ejecute y que caigas como deberías. Esto básicamente busca que tú vas a machacar y piensas hacer, vale, salto con la izquierda, machaco, caigo, derecha, izquierda. De repente saltas, te hacen falta y tienes que caer izquierda, derecha o a lo mejor solamente derecha o solo izquierda. Hay que preparar ese cuerpo para que pueda caer. Si no, si nunca hace eso y en el partido o el entrenamiento le ocurre esto, es muy probable que esa rodilla no mantenga la alineación articular y se lesione, en este caso del LCA o de esguince de rodilla o de un montón de lesiones. Después, fuerza exterior del core. Yo sé que hay gente que es reacia a trabajar el core. Yo creo que no es lo más importante, ni mucho menos, y que si somos eficientes a nivel de tiempo, hay que hacerlo con ejercicios multiarticulares. Pues, por ejemplo, que un peso muerto rumano ya trabaja muchísimo la zona central a nivel cadena posterior, que una sentadilla también lo hace, pero esto no es suficiente y sobre todo a nivel de cadena anterior, sabéis, y hay estudios de electromiografía que lo ven muy claro, una sentadilla no activa el core tanto, un ejercicio duro de cara anterior. Entonces yo sí que creo que tiene que haber ejercicios, algunos que sean duros, pues por ejemplo el típico wheel rollout, intentar con la rueda ir lejos, poco a poco, porque hay muchas agujetas obviamente, pero ir poco a poco haciendo ese tipo de gestos, flexiones de cadera con peso que también influyan en el core, no solamente flexión de cadera, es decir, intentar que toda la zona, tanto de la cadera como del vientre, sea muy fuerte y también estabilidad. Hay diferentes ejercicios que hacemos muchas veces con nuestros deportistas, que es, os voy a poner un ejemplo, deportista en posición de flexión de brazos, yo detrás de él, como a carretilla, le cojo las piernas y está en posición de flexión de brazos, pero las piernas en vez de en el suelo las tengo yo. Ahora le pido que tenga el core activo, pero el glúteo relajado, las piernas como muertas. Y ahora le suelto una pierna. Él no sabe qué pierna. Entonces le suelto, por ejemplo, la derecha, tiene que automáticamente detectarlo, poner toda su fuerza y todo su peso en la izquierda y hacer que la derecha no toque el suelo. Entonces, fijaos lo difícil que es que él está con el peso repartido entre ambas piernas, pero intentando hacer poca fuerza con las piernas y mucha con el core y con los brazos. De repente le suelto una pierna y tiene que automáticamente activar la cadena posterior de esa que le suelto, por ejemplo, la derecha, glúteos e isquio, extensores de cadera, y
En la otra tiene que hacer lo contrario, activar la cadena anterior. Flexores de cadera, por ejemplo, cuádriceps psoas. Entonces, fijaos lo difícil que es a nivel de demandas contralaterales y cadenas cruzadas este gesto. Lo puedes hacer igual, dados la vuelta, una especie de puente con la cadera posterior que es aún más duro. Entonces, por una parte tenemos ejercicios muy duros a nivel de fuerza, que el core sea cada vez más fuerte y que produzca más newtons de fuerza o resista más newtons de fuerza en gestos antimovimientos. Y también, por otra parte, que tengamos estabilidad, que el core sea capaz de activarse rápido en diferentes porciones, en diferentes movimientos y en diferentes planos. Y después, diferentes ejercicios con cierto componente o con cierta sobrecarga. Por ejemplo, los típicos fast drop que nos gustan con fase excéntrica rápida. Tengo un vídeo en redes sociales que mostramos bastante, que me gusta, que es un split búlgaro. En vez de poner, por ejemplo, imaginaos 30 kilos, 35 e ir al límite, ponemos 20-25 y ahora lo que hago es intentar dejarme caer lo más rápido posible, que haya un segundo de tiempo en el que mi pie no toca el suelo. Después golpear el suelo e ir arriba. En este caso, ¿qué hago? Hacer que mi rodilla tenga que aguantar todo ese impacto, que esté estable y que después produzca fuerza, lo que muchas veces ocurre en baloncesto. También, por ejemplo, gestos de pliometría. Es decir, no puede, creo yo que no tiene sentido que nunca hagamos en el gimnasio gestos CEA o en la pista, pero que en algún momento una cierta proporción de los gestos sean un ciclo estiramiento-acortamiento, sea pliometría, pero con algún tipo de sobrecarga, para que no sea simplemente lo que ocurre en la pista, sino que sobrecarguemos elásticos asistidos, resistidos, unipodal, con bandas elásticas, con peso, como queramos, pero que haya componente del CEA, ¿vale? Y después, ya lo último para terminar, algo de fuerza-resistencia. Yo, por ejemplo, me gusta mucho, no lo hago, y voy a decir por qué yo no lo hago, pero me gusta mucho el concepto de RPA, Repeat Power Ability, que es como el RSA, pero de cara a la potencia. Hace años lo leí, me gustó mucho y me parece que tenía muchísimo sentido en baloncesto y empecé a hacerlo en Melilla. Y dejé de hacerlo porque la fatiga que produce, por ejemplo, un trabajo simplemente de potencia, de fuerza explosiva, de fuerza explosiva, suele ser muy bajito. Y de hecho queremos que produzca poca fatiga. Queremos ir a la línea de vadillo y de producir pérdidas de velocidad de un 10%, 20%, prácticamente nunca más de ahí, ¿vale? Entonces, cuando el jugador termina, está más activado, más preparado, con más readiness que lo contrario, que más fatigado. Entonces, cuando pasé poco a poco ahí introduciendo el RPA, lo que vi es que era lo contrario. Daba sensación de pesadez, daba sensación de fatiga y al final eso es difícil de asumir en temporada. Entonces, creo que es muy interesante cuando trabajéis en off-season con jugadores, creo que hay que invertir en esto y creo que está muy bien y que va a pagar dividendos, entre comillas, quiero decir que te va a devolver la inversión que haces, pero en temporada me parece muy complicado. Pero sí que se puede hacer tener un mínimo de fuerza de resistencia. ¿Cómo? Pues en vez de conseguirlo de esta forma, conseguirlo con series, por ejemplo, clúster. Imaginaos que vais a hacer, qué sé yo, un trabajo de 10 repeticiones. Pues no quieres hacerlas seguidas porque sería prácticamente hipertrofia llegando al límite, ¿vale? Pero podemos hacer a lo mejor 5 veces 2 repeticiones con un descanso de 20-30 segundos. De esta forma, pérdida de velocidad no es tanta, pero tampoco le permito recuperarse del todo. Es decir, básicamente me refiero a que haya ejercicios o que haya días en los que el objetivo principal no sea la máxima potencia, sino mantener esa potencia cercana a la máxima que estamos ejecutando en el primer caso. Y muchas veces el simple hecho de entrenar fuerza de forma asidua nos va a dar esa fuerza resistencia. Es decir, si un jugador entrena fuerza, por ejemplo, en el verano, 4 o 5 días a la semana y todos los días tiene algo tren inferior, básica o casi seguro que la fuerza de resistencia va a estar mínimamente trabajada, aunque podemos ir mucho más lejos. Si un jugador no hace nada de eso, seguramente en pista cualquier sobrecarga le suponga mucha más fatiga acumulada y esté peor a nivel de fuerza de resistencia. Y luego también en este sentido, la propia carga aguda crónica, es decir, una carga crónica alta, nos va a hacer tener una buena fuerza de resistencia. Bueno, compañeros, hemos acabado con este tema. Como os he comentado, si queréis que leemos más fino, podemos hacer una formación específica intentando hablar pues, justo de la parte más de prevención, mostrando los ejercicios, simplemente comentándonos, por ejemplo, por Instagram, y nos pondremos con ello. Tenemos ya realmente todos los ejercicios prácticamente grabados porque los hacemos muchísimo. Sería ordenarla y si os interesa, podemos añadirla a la membresía, a Learning Lab, las próximas semanas o el próximo mes, ¿vale? Así que nada, compañeros, ha sido un placer enorme. Espero que os haya gustado este tema, espero que por lo menos os haya animado, pues yo que sé, el viaje en coche o el rato que estéis cocinando, paseando el perro o lo que hagáis ahora mismo. Y nada, nos escuchamos la semana que viene, ¿vale? Venga, un saludo.